este video te voy a estar mostrando 10 consejos que te van a ayudar un montón si estás comenzando a aprender el idioma coreano. 여러분, 안녕하세요. Kayo입니다. 만나서 반갑습니다. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Kayo, estudiante y amante de la cultura coreana. Me presento si es la primera vez que ves uno de mis videos. Los 10 consejos que te voy a estar mostrando el día de hoy son consejos propios que implementé por allá en el año 2023 cuando comencé a estudiar el idioma coreano a nivel principiante. Son consejos que a mí me ayudaron mucho, que viví, experimenté, no son consejos al azar, simplemente cosas básicas, cosas precisas, exactas, de momentos exactos del idioma, que por supuesto que te van a ayudar un montón si estás comenzando en el nivel principiante, si son tus primeros pasos a seguir a la hora de aprender el idioma coreano, o incluso si ya estás un poquito avanzado, intermedio, también puedes aplicar los consejos porque siempre se pueden aplicar. Vamos a ir de una forma progresiva del consejo número 1 al consejo número 10. Voy a abarcar temas específicos como puede ser el Hangul, los primeros vistazos de las partículas, qué pasa si me estanco a la hora del aprendizaje y siento que no avanzo, cómo mejorar nuestra escritura, cómo mejorar nuestra habla y cómo mejorar nuestra escucha, cómo empezar a implementar nuestras primeras palabras, nuestros primeros vocabularios a nuestro día a día y muchos más consejos, tips, enseñanzas, aprendizajes personales que me frenaron, así no los frenan a ustedes. Y lo más importante es que estos consejos, por supuesto que funcionan. Si los ponen en práctica, en pocos meses van a poder finalizar su nivel 1 de coreano. Van a poder sobrepasar el nivel principiante para comenzar su nivel intermedio. Algo que tengo que aclarar, y ya los dejo con los 10 consejos, es que esto era en mis inicios, cuando estaba empezando a aprender el idioma coreano. Era mi primer año de estudio y por supuesto que hay errores en los consejos, hay una pronunciación que no me siento muy conforme. Puede que queden algunos espacios vacíos de enseñanza, pero recuerden que esto es el nivel principiante, ¿ok? Lo que tienen que saber en los primeros de 3 a 6 meses de estudio, esto los va a ayudar un montón. Ahora sí, tomen nota, tomen un cuaderno, tomen un lápiz, denme su atención media hora de lo que dura el video para estos 10 consejos que te van a ayudar a aprender el idioma coreano principiante de una forma muy rápida. Y comencemos con esos 10 consejos para aprender el idioma coreano de forma principiante. ¿Están listos? ¿Ok? Fighting. 안녕하세요 여러분, 제 이름은 레위예요. 저는 카유입니다. Y le voy a estar dando 10 consejos para aprender el idioma coreano de la forma principiante por un 한국어 학생 principiante. Consejo número 1. El Hangul. Para aprender el idioma coreano tenemos que entender que el coreano tiene su propio alfabeto y este se le denomina Hangul. Aprender el Hangul a fondo es el primer paso que debemos dar para aprender el coreano de una forma correcta. Aprender el Hangul de forma correcta no solo nos permite tener una escritura rápida y un oído rápido para saber qué clase de consonantes y vocales está pronunciando ese coreano nativo al que queremos escuchar, sino que también nos va a ayudar un montón a la comprensión rápida de lectura. Vamos a poder leer muy rápido y no vamos a trabarnos diciendo 저는, el nombre y yo, o sea, lo vamos a poder leer correctamente, rápido y fluido. Por eso, si ustedes están aprendiendo el idioma o quieren empezar el idioma, les recomiendo que estén centrados en el Hangul un mes completo, aunque ya lo sepan, lo repitan, para no tener problemas en el futuro de trabarse a la hora de leer. Tienen que ser rápidos y tener una adaptación. Recuerden que es un idioma completamente nuevo. El Hangul es mucho más extenso que el alfabeto que conocemos nosotros en la lengua hispanohablante. Tiene 21 vocales, 19 consonantes que hay que aprender correctamente y saber cuál es la diferencia de cada una. Así que el primer consejo que le daría a una persona para comenzar a estudiar el idioma de forma principiante, de un consejo de un estudiante principiante, es estudiar a fondo el Hangul. Y si no sabes por dónde arrancar o con qué video, te recomiendo este que estás viendo en pantalla, que me ayudó muchísimo a mí para poder arrancar. Así que si estás por comenzar a estudiar coreano, empezar con el Hangul. Consejo número 2. Practiquen desde el principio su comprensión auditiva. Cuando comenzamos a estudiar el idioma coreano, normalmente cometemos el error de centrarnos mucho en nuestra escritura y en nuestra habla, en nuestra pronunciación, dejando de lado uno de los factores más importantes, que es nuestra comprensión auditiva, nuestro oído. Y les recomiendo que tarde o temprano van a aprender a escribir y a pronunciar las palabras, porque eso es el centro del idioma. Pero no dejen de lado la escucha.
Hay dos formas de aprender a escuchar en el idioma coreano. Uno, por el libro, y dos, por el coreano de un coreano nativo. A la hora de escuchar las conversaciones de los libros, la van a pronunciar de una forma lenta para que nosotros podamos comprender, porque es la primera vez que tenemos contacto con esa pronunciación del idioma. Está perfecto que sea así, pero no dejen de lado que existe el coreano real, que es el que van a tener que enfrentar ustedes cuando aprendan el idioma. El libro va a decir algo como esto: 한국 식당에 가고 라면을 먹었어요. Con esa entonación, esa forma de fluidez y esa velocidad. Pero el coreano real no te va a hablar así, esa es una realidad. El coreano real te va a decir lo siguiente: 한국 식당에 가고 라면을 먹었어요. Rápido, muy rápido, y esa es la forma real de hablar el idioma coreano. Le voy a dar 4 formas que su oído intente practicar la escucha del idioma nativo coreano. La forma número 1 es mirando K-dramas. Miren K-dramas sin subtítulos en el idioma original y escuchen la pronunciación, el cantado de su voz y las palabras que utilizan y cómo las pronuncian. Otra forma es la televisión coreana, específicamente los noticieros. Aunque los noticieros utilizan una forma muy cortés de hablar porque están en la televisión, no hay nada más diario y cotidiano que las noticias en Corea del Sur, en el país. Aunque no entiendan nada, intenten ver la pronunciación y la velocidad con la que hablan, así su oído va intentando comprender las palabras que ellos utilizan y se van a ir adaptando diariamente a cómo ellos hablan. Otra forma muy buena de aprender nuestra forma auditiva de escuchar es viendo programas para niños. Los bebés aprenden de una única forma a hablar, y es por la imitación de la escucha de la madre, de lo que ven en la televisión. Específicamente es por la imitación y repetición de lo que escuchan. Y si por supuesto tienen la suerte de tener algún amigo, alguna pareja, algún conocido nativo coreano, por supuesto escúchenlo hablar a él. La forma correcta de aprender coreano y de forma auditiva para que nuestro oído se adapte es con el coreano nativo de un coreano real, del libro o de la televisión, pero que sea nativo real. Así que ese es mi consejo número 2 para comenzar en el idioma coreano. Aprendan a escribir, aprendan a hablar, pero también muy importante, aprendan a escuchar. Es lo que nos vamos a enfrentar cuando tengamos una conversación real con un coreano. Así que practiquen su escucha. Consejo número 3. No aprendan el coreano con el español. ¿Cómo es esto de que no tengo que aprender el idioma coreano con el idioma español si es mi idioma nativo? No puedo aprender otro idioma si no es con mi propio idioma. Tengo que tener algunas referencias. Ok, perfecto, entiendo. Pero hay algunos puntos que hay que tener en cuenta. Tenemos que entender muy en claro que si queremos aprender un nuevo idioma, específicamente el que estoy intentando yo darles los consejos, que es el idioma coreano, tenemos que entender que es un idioma completamente nuevo. El idioma coreano tiene un par de factores que hay que entender a la hora de aprender. Como por ejemplo, un alfabeto totalmente nuevo, expresiones que solamente los coreanos entienden y hay que intentar comprenderlas. Algo muy importante es la pronunciación. Y elementos varios como pueden ser partículas, contadores, verbos descriptivos, etc. Esto por supuesto que lo tenemos en el idioma español. ¿Pero a qué me refiero cuando aprender el idioma coreano con el idioma español? Es muy simple. Nosotros no podemos aprender el idioma coreano si no es con el español. Pero tenemos que comprender que en un punto el idioma coreano no va a tener relación con el idioma español y no vamos a poder tener ejemplos en nuestro idioma nativo, el español, para aprender el coreano. Y ahí se complican las cosas. A raíz de esto hay muchísimos problemas a la hora de intentar aprender el idioma coreano con el idioma español. Uno de los más importantes es la pronunciación y la romanización. La romanización básicamente sería cuando intentamos escribir en el alfabeto español un sonido que escuchamos del coreano. Les voy a dar un ejemplo. Muchas veces romanizamos y es de muy gran ayuda al principio, pero no es lo correcto. Lo correcto, como dije en el consejo número 2, es la comprensión auditiva y comprender a un coreano real, y así sacar la pronunciación correcta. Les voy a dar un ejemplo con una pronunciación de una persona muy conocida. Esta persona que están viendo acá en pantalla, seguramente muchísimos la conocerán, muchísimas ARMYs que estarán viendo a lo mejor este video ya sabrán quién es. A esta persona la conocemos como Jungkook, pero quiero decirles que está mal dicho el nombre Jungkook porque lo romanizaron al inglés. John Cook. Si ustedes se meten por completo a la hora de pronunciar el idioma, se van a dar cuenta que esta pronunciación, John Cook, está mal dicha. La pronunciación correcta es Jungkook. Cambia muchísimo y es muy importante este factor. Otro ejemplo y continuamos con BTS. Él es V de BTS y su nombre, a como lo traducimos y romanizamos, hay personas que le dicen Kim Tae-jun porque es la forma que nosotros como hispanohablantes intentamos romanizar esa palabra. Kim Tae-jun, ese nombre. Pero déjenme decirle que está mal pronunciado y este es un ejemplo muy claro de romanización. En realidad no es Tae-jun, es
Kim Taehyung. Otro problema muy importante, el buscar parecidos y traducciones. Muchas veces las traducciones no son exactas y se pierde muchísima información a la hora de traducirlo. Otro problema de aprender el idioma coreano con el idioma español es el límite del idioma. Pero acá viene un factor que dijo Cristian Burgos en uno de sus videos. Cuando no logramos entender una traducción del idioma coreano al idioma español, tenemos que aprender a interpretar. Esto nos va a ayudar muchísimo a intentar encontrar una traducción que no existe en nuestro idioma, pero sí es la traducción exacta de lo que dijo esa coreana que escuchamos, esa expresión. Así que para finalizar con este consejo número 3, por favor no aprendan el coreano con el idioma español. Investiguen, interpreten, comprendan las oraciones, expresiones, vocabulario, pronunciación que tiene el idioma coreano, sin intentar traducir por completo al idioma español, y van a poder conseguir un coreano nativo con una pronunciación correcta, una comprensión auditiva correcta y unas expresiones correctas. Consejo número 4. Las partículas. Este es el primer choque que tenemos a la hora de aprender el idioma coreano. Para comenzar, ¿qué son las partículas? Las partículas, básicamente, para hacerla muy fácil y que la entiendan, son una sílaba que nos va a estar indicando algo. Sujeto, objeto y lugar. Por supuesto que hay muchísimas más, pero en este video les voy a explicar las básicas porque estamos en el nivel principiante. La situación es la siguiente. Aprendimos el hangul, las consonantes, las vocales, a lo mejor un poquitito de vocabulario y comenzamos a leer nuestras primeras oraciones, nuestros primeros textos largos. Lo primero que tienen que saber es que el verbo siempre va al final y eso no se discute. El verbo siempre lo van a encontrar a lo último. Pero la parte complicada es todo lo que viene antes del verbo. Las partículas de sujeto son las siguientes. Y, ga, un, nun. Las partículas de objeto son las siguientes. Ul, ul. Y la más fácil, que es la de lugar, que es e. ¿Por qué tenemos más de una partícula en la sección de sujeto y objeto? Esto va a depender de cómo termine la palabra a la que se le asigna esa partícula, a ese sujeto o a ese objeto. ¿Y de qué depende? Depende si tiene patchim o si termina con vocal. Este es un ejemplo. Mamá o ma, profesora o profesor, 선생님. Como pueden ver, la última sílaba de cada palabra termina diferente. Una termina con dos, termina con vocal o ma, y la otra termina con im, 선생님. Im. Esa M abajo se le considera patchim. Esta es la parte más complicada. Tenemos que asignar una partícula específica dependiendo si termina en vocal o si termina en consonante. Ga y nun se utilizan cuando no termina con patchim. Y luego y un se utiliza cuando termina con patchim. Esto es de igual manera con el objeto. Ul es para cuando termina con patchim. Y rul es cuando no termina con patching, cuando termina con vocal. Y después tenemos la partícula del lugar que no tiene excepción. Se utiliza cuando termina con patching o cuando termina sin patching. Hay personas que no quieren estudiar las partículas porque se les complica. Pero como somos principiantes, es el mejor momento para aprenderlo. Porque aunque no lo crean, en una oración completa, si conocemos las partículas, ya vamos a tener el 90% de la oración hecha. 저는 집에 가요. 저는 집에 가요. Esto no sé lo que significa, ¿ok? Pero con el simple hecho de identificar las partículas, ya van a tener una idea de lo que va a decir el texto. Por ejemplo, yo no sé qué es cho. Cho no sé qué es, pero sé que viene con nun. Y como están viendo acá, sabemos que es una partícula de sujeto. Entonces, sin saber qué es cho, podemos identificar y decir, ok, este es el sujeto. Un poquito más adelante vemos chip. Chip, no sé qué es chip, pero logro identificar la partícula E. Y como están viendo, la partícula E se utilizaba para el lugar. Bueno, este es el sujeto y este es el lugar. No sé qué lugar es porque todavía no me sé el vocabulario, pero puedo identificar que este es el sujeto y que este es el lugar. Entonces acá ya identificaron la oración. Por supuesto que después le queda estudiar y aprender vocabulario, pero las partículas ya nos acaban de indicar todo. Un sujeto, un lugar y un verbo. Sabemos que este sujeto hace una acción relacionada a un lugar. Y ahora sí, completemos la oración. Cho es la forma informal de decir yo. 저는. Cho, como pueden ver, no termina en patching, termina con vocal, entonces se le agrega nun. 저는, yo. 집 es casa. 집에, la partícula de lugar, un lugar físico, casa. 가요. 가다 es el verbo ir. Conjugado al presente es 가요. Entonces la frase que armamos fue yo voy
a casa. Les voy a dar otro ejemplo. 저는 사과를 먹었어요. Primer paso, identificar las partículas. Tenemos 는 con cho, sabemos que es yo. Ok. Acá, como pueden ver, tenemos 를, 사과를. ¿Y qué es 를? Partícula de objeto. Entonces sabemos que eso es un objeto, 사과. 사과, pero no sabemos qué es. Ok, pero sabemos que es un objeto. La frase se completa de la siguiente manera. 사과 es manzana. 먹다, comer. 저 es yo. 저는 사과를 먹었어요. Yo comí una manzana. Usen las partículas por lo que son. Un regalo del coreano. Una pieza que nos va a estar ayudando a armar el rompecabezas completo. Por supuesto que después tienen que estudiar vocabulario, tienen que estudiar el verbo y para comprenderla, eso está en sus manos. Pero con un mínimo de vocabulario, un mínimo de verbo y tener las partículas aprendidas, leer y comprender una oración en coreano, se les va a facilitar un montón. Así que utilicen las partículas a su favor. Consejo número 5. Pasar el puente de la frustración. El puente de la frustración lo denomino como ese momento en el que nos estancamos en el aprendizaje del idioma coreano. Normalmente pasa entre mediados del mes 2 y mes 3. Tenemos que entender que cuando comenzamos a estudiar el idioma coreano, en cierto modo hay un camino a seguir. Porque primero comenzamos a estudiar las consonantes, las vocales, el hangul, comenzamos con nuestras primeras pronunciaciones. Luego continuamos con nuestras pequeñas palabras, como decimos hola, 안녕하세요, como decimos gracias, 감사합니다, como decimos sí, ne, no, año. Y después de eso estamos solos en la deriva. ¿Por qué? Porque al principio está como más o menos guiado el aprendizaje. Pero llega un punto en el que hay demasiados caminos a seguir y no sabemos por dónde empezar. Entonces ahí comienza el puente de la frustración. Les voy a contar brevemente mi historia y cómo yo personalmente pude sobrepasar ese puente de la frustración. Y así ustedes pueden agarrar y adaptarlo a sus historias y sobrepasar ese puente de la frustración. Yo me encontraba en el mes número 2, número 3 del idioma coreano. Vocabulario, conjugación de verbos, pasado, presente, futuro, cosas como las partículas, expresiones que solo los coreanos entienden, contadores, si terminan vocal, si terminaban en consonante. Y yo recuerdo que fueron 2 semanas en las que recibí tanta información que mi cabeza se derrumbó por completo. ¿Y qué causó esto? Que comenzara a estar la intención de dejar de estudiar el idioma coreano. Y eso pasa porque nos frustramos, porque no logramos entender, no entendía lo que estaba tratando de estudiar. Me sentaba, estudiaba y no lograba entender y memorizar de que con una vocal terminaba de una forma diferente la conjugación y después tenía la irregularidad de la R abajo y fueron 2 semanas en el puente de la frustración. ¿Y cómo pude sobrepasar ese puente? De la siguiente manera, y acá viene el consejo, presten atención. La clave fue dejar de estudiar el idioma coreano y empezar a aprender el idioma coreano. Es muy diferente. Yo me di cuenta de que como no tenía un profesor fijo que te enseñe un camino recto para el aprendizaje del idioma coreano, porque no lo hay, después de aprender el hangul vos podés seguir 3 millones de caminos. Entonces me di cuenta de que yo no quería estudiar ese vocabulario, no quería estudiar ese verbo que me estaban enseñando los videos de YouTube. Yo en un momento me senté y estaba estudiando vocabularios como tomate, vaca, árbol, pez. Después agarraba y empezaba a estudiar los verbos, escalar, lavar, correr, nadar. Pero me di cuenta de que yo no quería aprender eso. Yo no quería aprender cómo se decía nadar, porque yo no me gusta nadar. Me pregunté a mí mismo y miré un par de meses atrás y dije, ¿por qué realmente querías aprender el idioma coreano? Y ahí salió mi respuesta. Yo personalmente quería estudiar el idioma coreano por BTS, por la música, el K-pop. Entonces ahí cambié mi forma de estudiar. Y dije, ¿por qué estoy aprendiendo cómo se dice que el engranaje de la cubierta de un auto nuclear se cambia a 60 grados en una fosa? No quería aprender eso, yo quería aprender cómo se escriben los nombres de BTS. Entonces empecé a centrar mi estudio a las cosas que yo quería aprender. Las primeras 7 palabras que yo escribí en coreano fueron los nombres de los integrantes de BTS. Y después empecé a relacionar todo con la música y el coreano. Cómo se dice canción, 노래, cómo se dice cantar, 노래해요, como se dice karaoke, que veía en Corea que existían los karaokes, 노래방,
¿Cómo se dice cantante? Kazu. ¿Por qué a Jungkook le decían el Golden Magnet? ¿Cómo se dice que me gusta? Porque yo quería decir que BTS me gustaba, que me gusta el K-pop. ¿Cómo se escribe la palabra idol? Yo quiero ser un idol, mi sueño más grande es convertirme en un idol como lo son BTS. Entonces voy y buscaba cómo se dice quiero ser un idol. Idol이 하고 싶어요. 2025 한국에 가고 싶어요. Quiero ir a Corea el año que viene, en el 2025. Entonces en ese momento dejé de estudiar el idioma coreano y empecé a aprender las cosas que a mí me interesaban y empecé a aprender coreano. Porque para aprender necesitamos dos factores. Uno, curiosidad. Y dos, interés. Si no te interesa algo, no lo vas a aprender, como dijo Christian Burgos. Necesitas la curiosidad. Yo quería saber cómo se escribían los nombres de mi banda favorita de K-pop, BTS. Yo quería escuchar las canciones de BTS sin traducción. Quería ver un K-drama sin traducción. Entonces lo que podés hacer para sobrepasar el puente de la frustración es aprender en la zona que a vos te gusta. Si vos querés ser chef y te encanta la comida, aprende el vocabulario de la cocina de Corea. Cómo se dice cocinar, cómo se dice tomate, lechuga, las verduras. Si vos querés ser una actriz, un actor, aprende el vocabulario y las cosas que están relacionadas a ese mundo. Cómo se dice actuar, cómo se dice actor, actriz, cómo se dice quiero el papel, cómo se dice quiero ir a Corea a postularme a una audición. Si te gustan los deportes, fíjate cómo se dice fútbol, béisbol, tenis, tiro al arco. Hace poco fueron las Olimpiadas, aprende de eso. Si te gustan los cosméticos en Corea y la belleza, tenés un mundo inmenso. Cómo se dice cosméticos, belleza, cómo se dice piel, cómo se dice colocar, cómo se utilizan las cremas. Y esa es la clave, porque si estás en el puente de la frustración y mirás a un costado a ver el pajarito y el lago, no vas a aprender, vas a estar estudiando. Centrate en lo que te gusta, mirá el camino que a vos te gusta y caminá. Y mucho cuidado, no me malinterpreten, van a tener que estudiar las conjugaciones, las partículas y todo, pero lo van a hacer con un interés aumentado. Porque yo aprendí el vocabulario que quería, aprendí a utilizar las partículas con oraciones que yo quería armar. Así que si estás en el puente de la frustración, sobrepasalo con este tip, con este consejo que te di. La verdad que espero que nunca llegue, pero es inevitable llegar a ese punto en el que te estancas en el idioma. Pero siguiendo este consejo, a lo mejor podés sobrepasarlo de una forma más fácil. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y nos veremos en el consejo número 6. Fighting. Consejo número 6. Meterse por completo en la cultura coreana. Esto lleva no solo a aprender el idioma por cualquiera que sea tu motivo, sino que nos va a ayudar a introducir nuestra mente, cuerpo y alma completamente en Corea. Yo, como les conté, estuve 2 años estudiando, aprendiendo y amando el país y luego comencé el aprendizaje del idioma coreano. Yo dediqué mi día a día, mis 24 horas del día, a consumir completamente contenido relacionado a Corea del Sur. Su historia, comida, su arte, su música, sus problemas, sus logros, su forma de vivir día a día, lo importante que es el estudio para ellos, lo importante que es el trabajo para ellos. Me metía a Google Maps y recorría las calles de Seúl, Busan, Ilsan, recorría todos los días videos de 4 o 5 horas. En YouTube hay millones de videos que te muestran el día a día de los coreanos en la calle, en Halloween, en Navidad, cuando es primavera, cuando están las flores de cerezo, cuando está nevando. Estuve aprendiendo a qué se dedicaban, cuál es su forma de entretenerse, qué es lo que les hace gracia, qué es lo que les incomoda. El deporte del país, sus equipos más grandes, las medallas olímpicas, el servicio militar, las excepciones de los servicios militares ganando una medalla olímpica. Aprendan, respeten y amen por completo el país. Yo personalmente eso fue lo que hice. Comí sus comidas, conocí a sus celebridades de la música, de la actuación, de la televisión, programas de entretenimiento. Aprendí sobre la Corea actual, aprendí sobre la Corea antigua, la era de Sejong, los príncipes. Aprendí el por qué hay 2 Coreas, Corea del Norte, Corea del Sur, la gran guerra que tuvieron entre ellos. Entonces no sé cuál sea tu motivo por el que arranques el estudio del idioma coreano. A lo mejor tenés un hobby, tenés un talento a la hora de aprender idiomas y aprendiste inglés, alemán, francés, etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzaste por el idioma coreano, pero a lo mejor hay una parte de la gente que está viendo este video que tiene pensado irse a vivir para allá, ir a visitar el país, quiere meterse por completo, quiere aprender el idioma coreano y usar el idioma coreano como método y una herramienta para poder llegar a Corea. Entonces, metete por completo en el idioma, basá tu contenido diario, musical, audiovisual, mirando K-dramas, escuchando su música, programas de televisión. Comprende el país al 100%.
Y el idioma coreano va a tener muchísimo más sentido a la hora de aprenderlo. Porque yo noté un antes y un después a la hora de querer aprender el idioma, esperar esos 2 años, comprender a dónde yo quería ir, lo que estaba estudiando, el idioma de un país en específico. Y no voy a mentirles, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Si ustedes consumen diariamente el contenido relacionado con Corea y basan todo su entorno, lo que ven, lo que escuchan, lo que hablan, constantemente con Corea, relacionado con Corea, el aprendizaje del idioma coreano les va a resultar muchísimo más fácil. Consejo número 7. La constancia. La constancia va a ser nuestro mayor aliado a la hora de aprender el idioma coreano. Y más específicamente me refiero a la constancia de los ojos y los oídos, mediante el estudio escrito y el estudio auditivo. Es bastante obvio que se necesita la constancia para aprender algo y específicamente un idioma. Pero le voy a dar un consejo más por encima de lo que yo estuve poniendo en práctica en mis primeros meses para aprender el idioma coreano. Paso número 1 es estudiar por la mañana y paso número 2 es establecer un horario fijo. ¿Y por qué por la mañana? Porque le estamos dando a nuestro cerebro la primera información del día que la va a estar reteniendo por completo y nos va a facilitar mucho a la hora de memorizar. Te aconsejo que no estudies a la noche. ¿Y por qué esto? Porque a la noche ya nuestro cerebro está muy cansado por todas las actividades que haremos tener en el día, trabajo, estudio, actividades extras. Entonces llegan las 9, 10, 11, 12 de la noche y lo único que nos apetece es estar en la cama con el celular o mirando algún programa. Mi recomendación es que tengan un estudio por la mañana apenas se levanten de máximo 2 horas fijas. O por lo menos eso es lo que yo hacía al principio. Yo me levantaba, preparaba un café y entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía era por completo mi estudio, centrado por completo en mi estudio del idioma coreano. Y algo muy importante es que yo tenía una alarma y no importaba lo que había estudiado en el día, cuando esa alarma sonaba, que se habían cumplido las 2 horas, dejaba de estudiar. ¿Y por qué dejaba de estudiar? Porque no depende de cuánto tiempo estudias. Depende de cuánta información podés retener en el menor tiempo posible. Porque yo me podría haber tirado 5, 6, 7 horas, pero a lo mejor después de la primera hora y media ya dejé de prestar atención. Ya mi cerebro ya se cansó de estudiar. Entonces intenté aprovechar al máximo el tiempo de oro de retención de mi cerebro a la mañana. Y luego de un estudio concreto, conciso, de 2 horas por la mañana, seguía mis actividades por el día. También escuchando música en coreano, viendo un programa a la hora de mi comida y mi descanso. Entonces es muy importante que ustedes se armen un itinerario a la hora del estudio por la mañana, dependiendo de sus horarios respectivos. Establezcan un horario específico para estudiar, no se pasen de ese horario y sean los más eficientes posible. Imagínenlo de la siguiente manera. Hay un globo que lo sostenemos con un hilo. El globo es Corea y el hilo es la constancia. Si soltamos el hilo, perdemos Corea. Recuerden poner un horario específico a sus propios métodos, a lo mejor de 3, 4 horas al día. Yo la verdad que pasando las 2 horas ya no me sentía con tanta energía a la hora de intentar estudiar. Así que mi límite eran 2 horas. Les recomiendo que mínimo hagan 1 hora y media de estudio, que sean los más eficientes y que un día antes de arrancar esa mañana ya tengan pensado qué es lo que van a estudiar. Mañana quiero estudiar vocabulario, partículas, mañana quiero estudiar verbos. Bueno, ya sabes lo que vas a estudiar en un horario específico y eso llevándolo a las horas, los días, las semanas y los meses van a lograr conseguir un nivel principiante del idioma coreano muy rápido. 감사합니다. Consejo número 8. Hablen. Como ya comenté en uno de los consejos anteriores, la escucha es uno de los factores más importantes, pero para mí lo que más importancia le da al idioma coreano es el poder expresarnos mediante la lengua, ¿ok? Poder hablar en coreano. Hablar y pronunciar diariamente lo que estudiamos en el idioma coreano es muy importante porque estamos estudiando un idioma, tenemos que hablarlo. Porque si queremos hablar con un coreano nativo, no podemos escribir y mostrarle una palabra. Tenemos que hablar, tenemos que animarnos a hablar y lo más importante, a pronunciar correctamente. Lo que les aconsejo que hagan si quieren empezar a hablar y no tienen a nadie a su alrededor que sea coreano nativo y que tenga una conversación con ustedes, o si tienen un poco de vergüenza a la hora de empezar a decir sus primeras palabras. Lo que implementé yo en mi día a día, y es el consejo que les voy a dar a ustedes, implementen pequeñas expresiones y vocabularios muy chicos a su habla del día a día, en español y en coreano. Y ustedes me dirán, ¿pero qué palabras utilizo? ¿Qué expresiones puedo utilizar? Hay un montón en el idioma coreano. Bueno, estudiar lo que haces vos día a día
y empezá a reemplazar palabras que usas cotidianamente al coreano. Por ejemplo, te saluda tu madre, tu padre, tu hermano, algún conocido, y en vez de decirle hola, le decís 안녕하세요. Si estás en un lugar y te estás yendo de ese lugar, en vez de decir chao, nos vemos, podés agarrar y decir 안녕히 가세요. Estás comiendo un plato, un helado, algo que te gusta, y en vez de decir qué rico que está esta comida, usa una expresión coreana y decís 맛있다. El día está muy frío y decís qué frío que tengo, no, está muy nublado, hace mucho frío. No lo digas en español, decilo en coreano. 추워요. 오늘은 날씨가 추워요. 진짜 추워요. Yo personalmente iba a comprar a una tienda algo para comer y cuando me daban el producto les decía 감사합니다. Y hoy por supuesto que no me entendían, pero yo estaba practicando las palabras que se utilizan en las situaciones que se utilizan. Poco a poco vamos a poder acostumbrarnos y memorizar las palabras que se utilizan en las situaciones que se tienen que utilizar. Por ejemplo, a mí me llamaban y en vez de decir sí, me llamaban y decían ne, inconscientemente, pues ya había aprendido que en esa situación se utilizaba esa palabra. Y yo personalmente la utilizaba con gente que no hablaba el idioma coreano, porque era la única gente que me relacionaba. No me entendían, me decían qué, y yo nada, tranquilo. Era porque yo estaba intentando practicar con personas que no hablan coreano, palabras en coreano. Por supuesto que no te van a entender al principio y van a pensar que, no sé, que lo estabas molestando o algo así, pero con la gente que sabe que estás estudiando el idioma, puedes empezar a utilizarlas. También es muy importante que observen y aprendan y escuchen las expresiones que utilizan los coreanos día a día. Yo ya les recomendé que miren videos de coreanos nativos hablando en su vida cotidiana. Entonces ahí vas a aprender a utilizar las expresiones y las palabras que utilizan en los momentos específicos donde se tienen que utilizar. Así que empezá a cambiar pequeñas palabras de tu día a día para poder empezar a hablar en coreano. Y eso lo vas a ir llevando a un siguiente nivel, hasta que vas a empezar a decir oraciones. Así que no tengan vergüenza y hablen en coreano. Consejo número 9. Utilizar post-its. Utilizar los post-it es un buen método de memorización para aprender vocabulario. Básicamente lo único que necesitamos es estos, son unos papelitos adhesivos que se llaman post-it y una lapicera, bolígrafo solamente para poder escribir un vocabulario. Este es un método que personalmente yo lo utilicé en mis inicios del aprendizaje del idioma coreano, un canal lo recomendó, lo puse en práctica y la verdad que funcionó. Y en este consejo le voy a explicar qué método usé yo y cómo los utilicé a mi forma de estudio. Paso número 1, conseguí los post-its, estos papelitos adhesivos. Paso número 2, empecé a identificar qué objetos había en mi casa que yo quería saber cómo se llamaban, quería saber cómo se decía en coreano. Y no solo objetos, yo por ejemplo personalmente lo usaba también como para identificar partes de la casa. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Agarran simplemente un papelito adhesivo, un post-it, lo colocan en el objeto que ustedes quieren saber el vocabulario, buscan cómo se dice ese objeto en coreano. Por ejemplo, yo recuerdo que mi primer post-it fue un libro, un cuaderno, entonces simplemente busqué cómo se decía libro, cuaderno en coreano, aprendí que era check. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Anoté la palabra check, le puse el libro abajo, lo despegué y se lo pegué a mi libro de estudio. Entonces, ¿qué conseguimos con los post-it? ¿Cuál es el funcionamiento, el objetivo de tener la casa llena de papelitos con nombres en coreano y los objetos? Lo que conseguimos es un entrenamiento visual, constante y diario de las palabras para aprender vocabulario. Van a poder memorizar muy rápido vocabularios que a lo mejor son insignificantes, pero que en algún punto a la hora de hablar en el idioma coreano nos van a poder servir. Cualquier tipo de vocabulario nos va a resultar útil en algún momento de nuestro aprendizaje. Entonces no se limiten a solamente colocarlo a cosas que ustedes utilizan diariamente, sino también cosas extras que estén en su casa, en su habitación. Lo pueden pegar en la puerta, lo pueden pegar en la mesa, se lo pueden pegar en la frente a su hermano. Así que mi consejo número 9 es que puedan conseguir estos post-it, puedan buscar objetos en la casa que a ustedes les haga curiosidad saber cómo se llaman. Busquen el nombre, escríbanlo en coreano y en español, así saben cuál es la traducción. Y poco a poco van a poder agregar nuevo vocabulario a su lista de palabras en coreano. 감사합니다. Y sean todos bienvenidos al último consejo para aprender el idioma coreano. Estoy muy contento de que llegamos al final, de que pudimos completar los 10 consejos. Así que sean bienvenidos al consejo número 10 y más importante de todos. Disfruten.
Sé que puede sonar un poquito cliché a lo mejor decir disfruten, pásenla bien, sean felices con el idioma, pero después de dar 9 consejos muy técnicos y específicamente dedicados al idioma, quería dedicar este último consejo a lo que yo considero que es el más importante de todos, incluyendo los 9 que les expliqué, y es que disfruten el aprendizaje del idioma coreano, y no solo el aprendizaje del idioma coreano, disfruten el país en general. Y más si están comenzando en el idioma coreano. La verdad que a mí me encantaría poder volver a mis inicios, donde aprendí mi primera palabra, donde vi mi primer K-drama, donde escuché mi primera canción de K-pop, cuando decidí ir a comprar mis primeros palillos, cuando decidí comer mis primeras comidas coreanas tradicionales del país. Entonces el consejo número 10 lo quiero dedicar a esa única palabra. Disfruten, porque va a ser la primera vez del resto de sus vidas. Porque ahora sí, yo ya sé las canciones de mi grupo favorito, ya me vi 1.000.000 de K-dramas, escuché un montón de música, comí un montón de comida, ya me sé mucho vocabulario, muchas oraciones, hablo un poco mejor el coreano. Pero no hay recuerdo más preciado de la primera vez que aprendí esas cosas, la primera vez que experimenté por mí mismo el escuchar esas canciones, comer esas comidas por primera vez. Y como estos consejos se los dedico a esa gente que está empezando con el idioma coreano, esa gente principiante en el idioma, y que no solo se dedica a estudiar el idioma, sino al meterse por completo en el país, que también es uno de los consejos que les di. Sigan este paso que es el más importante de todos. Disfruten el momento en el que están aprendiendo. Yo la verdad que no tenía pensado en estos últimos años encaminarme a esto que estoy haciendo ahora, a este país en concreto. Y la verdad que ahora estoy en un muy buen momento, escucho muchísima música en coreano, miro muchas cosas en coreano, como muchas cosas coreanas. Pero los momentos que más disfruté y que me los llevo en el corazón conmigo fue la primera vez que hice esas actividades. Porque la verdad que este país, a mí en específico, esta cultura, me cambió la vida, el rumbo de mi vida, de lo que yo quería hacer conmigo mismo. Yo nunca voy a olvidar el primer clic que di a un video de un programa de entretenimiento coreano que me llevó hasta el día donde estoy ahora. Entonces disfruten si es la primera vez, y si no es la primera vez, disfruten como si lo fuera otra vez. Y como dije una vez, el objetivo siempre está. Lo que disfrutamos es el viaje hacia ese objetivo. Le quiero agradecer de corazón por haber visto estos 10 consejos, esa idea que pueden materializar en videos. Espero que les haya servido, a lo mejor uno de 10 consejos, la mitad de uno de los 10 consejos. La verdad que recibí muchísimo amor, muchísimo apoyo de ustedes, muchísimo comentario, interacciones, gente que le gusta esto que estoy haciendo. Y yo estoy muy agradecido por el recibimiento, la verdad que fue un gran avance personal lo que hice. Y ahora sí, doy por finalizada esta miniserie de 10 consejos para aprender el idioma coreano de forma principiante por un Hanguk Haksen principiante. Muchísimas gracias, 감사합니다, de mi corazón, 감사합니다.